Del total de atenciones del Hospital Sotero del Río, el 60% son de urgencias. Por eso, debido a la pandemia, en mayo del año 2020 se instaló el hospital modular con una capacidad total de 100 camas críticas. Unidad que este 31 de diciembre va a dejar de funcionar con el término de la alerta sanitaria. Esto ha desatado protestas e incertidumbre por parte de los pacientes que siguen denunciando demoras en todo tipo de atenciones. El reportaje es de Mauricio Huentenao y Roberto Murgues. Es un hospital modular que permite tener 100 camas y que puede crecer en la medida de lo necesario. Y es una forma de responder al aumento en la demanda por camas críticas. Fue una de las medidas más importantes del gobierno anterior para combatir la pandemia. Inversión fiscal de casi 14 millones de dólares, 5 hospitales de campaña, 500 camas más al sistema público de salud. 100 de ellas están aún en el Hospital Sotero del Río. Espacio de 1.500 metros cuadrados que dejará de funcionar en pocas semanas más. El proceso de cierre del hospital modular, el hecho de cerrar y perder 100 pacientes en cuanto a la atención. Este es el módulo 8. Actualmente no se está usando, está cerrado, pero se puede ver que están las camas acá, están los oxígenos. Y en el Sotero del Río va a causar caos porque no solamente es la no atención de pacientes. También más carga laboral para los funcionarios que se quedan. El resto, quienes serán desvinculados, ya se han movilizado para evitar el inminente cierre, donde todos se preguntan las reales consecuencias que tendrá esto para este emblemático hospital. Uno que atiende al 10% de la población de nuestro país. En otras palabras, la salud de 1 de cada 10 chilenos depende del Sotero del Río. Va a ser peor, porque si ahora, imagínate, estando ese hospital modular, está lleno, está la urgencia llena, no hay camas. Mi marido va a cumplir 3 años a la espera de un trasplante de hígado. Anoche mismo vine a la urgencia a las 3 de la mañana, llegamos en ambulancia para que lo atendieran recién pasado las 8 de la mañana. Hoy día cuando a mí me dijeron que quedaba hospitalizado, nos destrozamos todos como familia, porque nadie quiere venir ya al Sotero, porque sabe que tiene que estar todo un día, por lo menos tenéis que traer una cama, comida, para poder pasar todas las horas que uno tiene que estar acá. La situación que nos cuenta Lili no es nueva y refleja en gran parte lo que a diario viven miles de personas que asisten al Sotero del Río. Todos ellos buscando cualquier tipo de atención. Ella sabe lo que significa alguna descompensación de su esposo y por consecuencia tener que acudir a este recinto. Muchas veces ella ha tenido que soportar algo más que la espera para que atiendan a su marido. Yo misma pedí una hora hace como 5 meses atrás. Me habrán llamado hace como 2 semanas atrás y yo ya me mejoré de mi mano. Entonces dime, ¿qué más? O sea, hay que esperar la persona llevarla adentro de un cajón. Yo no quiero eso para mi marido. Entonces, ¿crees tú que es justo, que es una salud justa para nosotros, los pobres en el fondo? Hay pisos que anoche yo escuchaba que estaban en paro y que la urgencia se iba a ir a paro. ¿Y qué pasa si se va la urgencia a paro? O sea, ¿la gente dónde va a ir? Se va a morir. Este hospital, ubicado en la zona sur-oriente de Santiago, atiende a personas que residen en La Florida, Puente Alto, La Granja, La Pintana, San Ramón, Pirque y San José de Maipo, es decir, una población superior al 1,5 millones de habitantes. Si es que cualquiera de ellos necesita atención, ya sea en urgencia, hospitalización y hasta en la entrega de medicamentos, que son claves a la hora de la efectividad de un tratamiento, todo el sistema, según sus usuarios, funciona mal. Usted viene el tiempo que venga para acá, va a encontrar protestas, o sea, carteles y cosas así, que falta aquí, que falta acá. Yo estoy esperando una hora, no sé cuánto, para sacarme una radiografía a las manos. Meses. Si yo no me atendiera particular, yo creo que ya estaría toda torcida con mis manos, con mi cuerpo, con todo. No hay un médico. ¿Por qué? Porque anda en pabellón. Bueno, ¿y el resto de médicos? ¿Por qué si hay tanta gente? Vieras tú ahora cómo está la urgencia llena. Comprobamos la situación al interior de la urgencia del Sotero del Río. Nos acercamos a la ventanilla para preguntar cuántas personas estaban esperando para ser atendidas.
28 personas en traumatología, 93 personas en medicina están esperando todavía. O sea, son muchas horas. Ya, muchas gracias. ¿Para usted la situación del Sótero del Río es una situación de crisis por años? A ver, no. Yo creo que siempre el Hospital Sótero del Río ha estado tensionado, dado el volumen de población que tenemos asignada. Sin embargo, para los pacientes, la situación es de largas esperas en todo lo que requieren. Reclamos que por años Chilevisión Noticias ha dejado al descubierto. Este incidente de septiembre de 2008 hizo historia en la urgencia del Sótero del Río. Pacientes indignados irrumpieron contra los funcionarios. No había una camilla para atender a un anciano que yacía en las puertas del servicio. Mira, pues esta señora me la están atendiendo aquí casi en el pasillo. Más de un día en una incómoda posición, lo que en muchos casos acrecienta los dolores que sufren. Fui a la casa, volví, llegué a las 6 de la mañana y sigo esperando. Y me mandaron para la casa porque no hay cama. Preguntáis por los médicos están en reuniones porque están en paro y tienen los enfermos tirados en la UCI. Parte del pasado, no muy diferente a lo que ocurre en la actualidad. Con los síntomas que uno tiene te dicen ven a la urgencia y en la urgencia tampoco eres prioridad. Así que esto va a colapsar mucho más. Cuando uno recoge esos testimonios, a uno le da la impresión de que es algo que el hospital sin duda no puede abarcar. ¿El problema es de sobrecarga de pacientes, es de una gestión que es difícil realizar o falta de recursos? A ver, yo creo que es multifactorial. Siempre son diferentes las situaciones que se van planteando de acuerdo al caso que uno está analizando. Yo diría que en general tenemos una infraestructura que está tensionada por los años que tiene, ¿ya? Y además porque en el fondo los recursos que se van administrando tienen que estar acorde al crecimiento que el hospital va teniendo con los años. Sótero del Río es polo de desarrollo de muchas actividades. Esto está colapsado. Ahora no hay nada atrás, está ahí atrás la fila. Está hasta atrás la fila. Si esta es la realidad con el hospital modular funcionando, ¿se imagina cómo sería sin él? Para evitar el colapso con una pandemia que a comienzos del 2020 llegó a nuestro país, el exministro de Salud Jaime Mañalich tomó como experiencia la implementación de hospitales de campaña, que durante el terremoto del 2010 ayudaron a la emergencia en varias zonas afectadas. Entonces, implementarlo era clave para evitar el colapso de pacientes en el sistema de salud, más aún en el Sótero del Río. Es un hospital que ya desde el terremoto del año 2010 quedó dañado, toda la unidad de tratamiento intensivo, que rehacerla, en fin, fue una cosa bastante compleja. Y en ese sentido, a mí me parece que el problema esencial del hospital, de ese hospital en particular, no es un problema de gestión. O sea, no creo que se le pueda sacar a la infraestructura que existe más partido, y de ahí el sentido, la idea de mantener este hospital adosado. La razón por la que este hospital modular dejará de funcionar obedece al decreto número 4 de alerta sanitaria para nuestro país y que ya en septiembre se extendió hasta el 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, el financiamiento, que en su momento fue de emergencia por la pandemia, parece ser la piedra de tope para poder conservar esta unidad conformada por 10 módulos con la misma cantidad de camas conectadas por un pasillo central. Aquí trabaja un equipo de salud de 6 médicos, 9 enfermeras, 4 kinesiólogos por turnos, más TENS, auxiliares y personal administrativo. ¿Cuánto es lo que cuesta mantenerlo? Estamos hablando de 500 millones mensuales, o sea, 6.000 millones al año, 7, 8 millones de dólares, que para el servicio que presta yo encuentro que es plata bien gastada. Pero el tema fundamental acá no es concentrarse en la planta, sino que es concentrarse en la gente. El esfuerzo aquí de sacarlo tiene que ver con reducir este gasto de 6.000 millones de pesos anuales. Una de las grandes falencias que tenía el Hospital Sótero del Río antes de la pandemia era la poca cantidad de camas críticas que existían en este recinto. Eso, en parte, lo vino a solucionar este hospital modular, que a 30 meses desde su funcionamiento ha atendido aproximadamente a 8.000 personas. Muchas de ellas incluso llegaron hasta sus hogares bajo el sistema de hospitalización domiciliaria, una medida clave a la hora de su recuperación. Yo cuando salí de la intubación me mandaron para allá y yo no podía hacer nada por mí misma, no podía comer, no podía caminar,
tenía mi brazo izquierdo inmóvil. Entonces ellos igual ayudaron en mi recuperación para yo después venirme con una hospitalización domiciliaria, pero más completa, o sea, pudiendo hacer cosas por mí misma. En mayo del 2020, Daniela se contagió de COVID. Estuvo intubada por 2 semanas. Fue una de las primeras pacientes del hospital modular donde permaneció cerca de un mes para su recuperación. Fueron días de mucha incertidumbre para su familia y donde parte de la preocupación era precisamente el nivel de colapso que por años ha sufrido el Sótero del Río. Sí, siento que es una crisis porque para mí no es normal que vaya gente prácticamente, bueno, en esa época casi muriendo por lo que era COVID y ahora por distintas enfermedades y tener que esperar tanto. Yo no digo que el hospital modular sea lo mejor de todo, pero sí siento que ayuda bastante. Pero, aunque ayude, el hospital de campaña, por ahora, sí tiene una fecha de término y está fijada para fin de año, siempre y cuando no renueven la alerta sanitaria vigente. Esa gente que no se va a poder atender ahí, ya hablamos 1.800 al año, va a llegar después a un servicio de urgencia, va a llegar tarde, más complicado, más costo, se va a morir eventualmente. Sin este paraguas de la alerta sanitaria, nosotros no podemos funcionar. Va más allá de la voluntad, sea del ministerio o del servicio o del hospital, de que nos den recursos, etcétera, no pasa por eso. Si en cualquier área de salud pública o en un hospital de esta envergadura como el Sótero del Río, tú pones 100 camas, 200 camas, las vamos a llenar. O sea, eso es lógico que tenemos una población que requiere atención. Pero lo importante es que las estrategias apunten ahí cada vez más a ambulatorizar el procedimiento, que tenemos muchas cosas que hacemos de esa forma, o lo que es el apoyo de atención domiciliaria. Mientras, el nuevo edificio ya está en proceso de construcción, con una entrega proyectada para el 2027 y donde contaría con una capacidad de más de 700 camas y 49 pabellones quirúrgicos. Cifras e infraestructura que es altamente necesaria para este centro de salud que este 31 de diciembre próximo dejará de contar con el hospital modular, uno que claramente los ayudó en el colapso durante la mayor crisis sanitaria que provocó la pandemia.